Bueno, chicos, les voy a pedir que tengamos un poquito de paciencia mientras que se van conectando los demás compañeros y ya damos inicio. Gracias. Chicos, vamos a esperar unos minuticos más, 5 minuticos más, y si no, damos inicio, ¿listo? Mientras que se conectan los demás, porque no estamos ni la mitad. Entonces, un momento, gracias. Bueno, señor. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches para los que se van conectando. Espero que se encuentren muy bien. Ya en 2 minuticos vamos a dar inicio mientras que se van conectando el resto. Gracias. Bueno, muchachos, vamos a dando inicio. Entonces, primero que nada, muy buena noche. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a arrancar. Teniendo en cuenta lo que habíamos trabajado en sesiones pasadas, o más bien hace 8 días, habíamos quedado con el compromiso de que hoy íbamos a socializar el tema de unos tratados de libre comercio y yo les entregué a ustedes unos tratados de libre comercio para identificar, ¿listo? Entonces el objetivo es que empecemos a socializar y los que hagan falta, pues los vamos revisando acá, ¿listo? Entonces, bueno, recordemos pues que esto viene siendo pues como una primer notica que nosotros vamos a sacar y también pues vamos a hacer una participación en el foro, obviamente hoy. Entonces, bueno, ¿quién quiere iniciar? Yo, Listo, Diego, vale. listo. Principalmente, entonces, entre el acuerdo entre Colombia e Israel. Ujú. A ver, las negociaciones con Israel comenzaron en marzo de 2012. Se trata de la primera negociación con un país del Medio Oriente, con el cual Colombia busca incrementar los flujos comerciales y de inversión, impulsar la cooperación económica bilateral, la remoción de las barreras no arancelarias y el fomento de las relaciones diplomáticas. El TLC con Israel permitirá un acceso preferencial a este mercado y con un consecuente incremento en el comercio como resultados de la reducción de los costos de transacción y del mejoramiento de los procedimientos aduaneros. Asimismo, el TLC con Israel promoverá la ampliación de los flujos bilaterales de inversión y la creación de nuevos negocios. A ver, ¿qué más de Israel? Supongo que ya el contenido ya está como en inglés. Listo. Mm, ¿Y qué otro aspecto relevante tal vez, sí, Diego? aparece un momento. Es que me aparecía en inglés, a ver si estoy encontrando a ver si lo traduzco en español.
Ahí con Israel manejan los cronogramas de eliminación gradual de aranceles para bienes industriales con ese país. También con temas agrícolas, de los tratamientos originarios con Israel y de Colombia al mismo tiempo. Eh, Todo lo relacionado con exportaciones e importaciones se lleva a cabo ahí con sus específicas normas. Pues que salen un montón de cosas. Listo. No, es que sale muchísimo relacionado con eso. Restricciones a la exportación, normas de origen, reglas de origen específicas, tienen sus propios certificados, declaran la factura de conformidad con el artículo 3.19. Pues es lo que más relevante que podría decir sobre Colombia e Israel, porque si no, ahí me demoro un poquito o demoro un poquito. Bueno, Diego, gracias. Voy a compartir un poco mi pantalla, ¿listo? Para identificar pues algunos aspectos relevantes que se dio para el tema de Israel, ¿listo? Por lo general, y con todos los TLC, pues obviamente hay un equipo negociador y ese equipo negociador, pues lo que busca, ¿cierto? O el objetivo sería que buscara la protección del productor nacional, ¿cierto? Y nosotros veníamos hablando que esa protección del productor nacional se puede dar, pues, por ejemplo, no grabar tanto un bien o otro, ¿sí? Recordemos que en la página del TLC, aquí pues encontramos todo lo de los acuerdos y las negociaciones, ¿sí? Para este caso, yo ingresé acá al contenido, ¿listo? Que es lo que nos interesa, e identificar eh, un tratamiento especial para el sector agrícola, ¿listo? Eh, es importante identificar, pues, como cuáles son las características, ¿listo? De estos tipos de acuerdos, pues para identificar qué tanto está impactando al productor nacional, que pues lo que habíamos hablado, pues, o lo que hemos hablado en sesiones anteriores. Lo que habíamos hablado, recordemos que cada tratado, ¿listo? Tiene una reducción o unos códigos de reducción. Estamos con el del Rey Israel y vamos a revisar el tratamiento preferencial para mercancías agrícolas, ¿listo? Recordemos los códigos, por lo general algunos códigos son iguales u otros diferentes, pues pueden ser dependiendo del acuerdo, pero pues lo que se busca es que sean iguales, ¿listo? Eliminación inmediata de los aranceles de aduaneros de la entrada en vigor del acuerdo, los que tengan esa categoría. Aquí más abajito, que ya pues me imagino que ustedes ya lo revisaron, lo vamos a ver. En el G3 se encuentran los aranceles aduaneros que serán eliminados en 3 cortes iguales, comenzando en la fecha de este acuerdo en vigor. Los 3 cortes restantes se efectuarán el 1 de enero de los años siguientes hasta la eliminación del total de los aranceles. Aquí pues básicamente cuando habla de 3 cortes, pues está hablando de años. Los aranceles arancelarios serán eliminados en 5 cortes. Aquí pues da una acción de los aranceles eliminados serán 3 cortes anuales, iguales sucesivos a partir del 1 de enero del tercer año. Aquí habla de 2 cortes anuales iguales sucesivos a partir del 1 de enero, transcurrido el cuarto año, es decir, esto sería para el año 6 prácticamente, después de la entrada en vigor del acuerdo. ¿Listo? En el G7, como ustedes pueden ver, entre más lejos está el G de 3, pues más largo es cuando entra en vigor
pues ese acuerdo, no cuando entra en vigor, como cuando se van a desmantelar esa partida arancelaria. ¿Listo? Entonces allí, pues ya nos está dando a nosotros un punto de partida. ¿Listo? Eje 7, los aranceles aduaneros serán eliminados en 7 años. El G10, 10 años. El G10 a 5, dice cortes de 5 años, y luego a partir de esos 5 años se contarán periodos de 6, es decir, básicamente de 11 años. Aquí G12, 12 años. Y S, la eliminación o reducción de los aranceles aduaneros, como se especifica en cada línea arancelaria. ¿Listo? Vamos a ver el anexo. Como ustedes pueden observar, aquí nos da una línea arancelaria de Colombia. Eso ya lo vamos a ver pues más adelante. ¿Listo? Entonces acá voy a devolverme un poco para acá. No mentiras. Recordemos que esta ahí sería pues la de la entrada, tratamiento preferencial por Colombia para las mercancías originales en Israel. ¿Sí? Ustedes, yo quiero que me cuenten ustedes qué entienden por esto. ¿Listo? Es decir, ¿a quién se le va a eliminar ya el arancel desde la entrada en vigor? ¿Quién lo va a mantener? ¿Qué entienden ustedes por eso? Pues en este caso ahí las que estamos viendo de ahí sería como para las flores y para la agricultura. No, agricultura no, sino floristería. Sí, podríamos llamarlo así, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Dice tratamiento preferencial por Colombia para las mercancías originales en Israel. Es decir, podríamos decir, para las mercancías que van a ingresar a Israel, de Colombia, que van a ingresar a Colombia de Israel. Es decir, cuando nosotros hablamos de prácticamente de importaciones, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, aquí indica que esas partidas van a arrancar con arancel cero, ¿listo? Entonces vamos a ir verificando. Entonces, aquí. Bueno, espérenme en un momentico a ver si me acuerdo por dónde es que ingresamos a ver las partidas arancelarias. Y vamos a empezar a trabajar algunas cositas o algunos aspectos relevantes que vamos a empezar a identificar en todos los acuerdos. No se preocupen que los que tienen otros acuerdos, pues ya los van a trabajar. Creo que es por acá. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, profe, es que salí un poco tarde del trabajo, qué pena, que me he perdido. Tranquilo, fresco. Entonces, bueno, vamos a mirar las partidas arancelarias y vamos a revisar cómo están con relación a cada país de acuerdo al acuerdo del TLC. ¿Listo? Espérense, les pido que me tengan un poquito de paciencia, que hace rato no ingresaba acá para el tema aduanero. Partida arancelaria. Aduanas, aspectos técnicos. Operador o... Profe, y en estos momentos en el link que la anterior semana nos mandó, me envía otra clase. Recuerden que, o tengan presente, pueden ser dos cosas. La primera, que el link obviamente pues está mal, ¿sí? O la segunda, recuerden que partidas arancelarias ya, partidas arancelarias. Recuerden que cuando yo les entrego a ustedes el link, ¿sí? Ustedes deben de copiarlo y pegarlo en el enlace, porque si le dan clic directamente, los envía a la última sala donde ustedes estaban. ¿Listo? Bueno, aquí, en este link que yo les voy a enviar por el chat, ahí ustedes pueden consultar las partidas arancelarias de todos los productos. Por ejemplo, habíamos hablado
estábamos hablando que por parte de Israel, pues venían unos desmontes de unos aranceles, ¿sí? Y ya los vamos a verificar acá. Entonces acá me dice, consultar el arancel, consultar por partida arancelaria, toda la información adjunto a ella, por medidas, consultar una medida determinada aplicada a una subpartida o varias subpartidas, por código de nomenclatura. Yo le voy a dar clic allí porque tenemos el código de la partida arancelaria. Entonces acá, por ejemplo, digamos de las orquídeas. Voy a copiarlo, ¿no? Y me lo traigo para acá. Paso a buscar. Listo. Como ustedes pueden observar, yo ya en la siguiente clase voy a explicar pues el tema de los aranceles, ¿listo? Pero como ustedes pudieron observar, yo le di en buscar el código y él me trajo pues las orquídeas. Vamos a mirar las orquídeas, qué característica tienen. Aquí podemos encontrar las características que tienen ese arancel. Entonces él nos dice que es una planta viva y producto de la floricultura, ¿listo? Y demás plantas vivas, incluidas sus raíces, ¿listo? Y se pueden, o la unidad de medida es unidades o artículos, ¿sí? Entonces aquí, en esta podemos encontrar que tiene un gravamen, que tienen un IVA, ¿listo? Que tiene unos gravámenes por acuerdos internacionales, un régimen de comercio, ¿listo? Entonces vamos a ver el gravamen que tiene en las importaciones, ¿listo? Yo le doy clic y él me trae acá y me dice el gravamen, pues, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, el gravamen es del 5%, ¿listo? Y aquí pues él me lleva a unos temas pues legislativos, ¿listo? Voy a cerrar la ventana y voy a decirle el IVA. El IVA es de 0, se encuentra en un IVA excluido. Profe, no estamos viendo esa ventana. Profe, ¿No la está ventana viendo? no se abre. Pero pues... Y yo acá explicando y mejor dicho acá dejando toda mi vida en esta presentación, ustedes no la ven, pero bueno. Entonces allí se pueden revisar varias cosas. Gravámenes por acuerdos internacionales, revisemos acá. Entonces, aquí vamos a encontrar, ¿sí?, los acuerdos internacionales para las importaciones. Aquí debe estar el de Irán. Si es el de Irán el que estamos mirando, el de Israel, ¿cierto? Israel, profe. Gracias. Como ustedes pueden observar aquí abajito, si lo están viendo ahora sí en mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Como ustedes pueden observar, Israel, ¿sí?, se encuentra con un beneficio, ¿sí?, actualizado obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Y de acuerdo pues a lo que venimos hablando, los acuerdos muchas veces se empiezan a elaborar, por ejemplo, este se empezó a elaborar en el año 2012, ¿sí? Y muy seguramente entraron en vigencia pues mucho tiempo después, ¿listo? Entonces acá dice que el gravamen arancelario para ese producto es de 0 para la importación cuando viene de Israel, ¿listo? Pues acá encontramos pues otras tarifas cuando están en otros acuerdos, todos pues obviamente por ser acuerdos internacionales pues están grabados la gran mayoría con 0. Pero hay otros tipos de acuerdos donde ustedes pueden observar que hay una tarifa, ¿listo? Que hay una tarifa, ¿vale? Entonces, bueno, voy a devolverme para el acuerdo. Voy a cerrar esta ventana. ¿Listo? Y voy a volverme para el acuerdo, para el anexo del acuerdo. Recordemos que, por ejemplo, las orquídeas, ¿cierto?, arrancaban con I. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que entre en vigencia ese acuerdo, pues la implementación va a ser de una vez, ¿sí? Entonces, bueno, vamos pasando un poco por el tema agrícola. S, ¿listo? Dice, contiene 500 toneladas arancelarias intra del 0% arancel extra. Revisemos ese. Acá lo tenemos ese. Recordemos que se dice la eliminación y reducción de los aranceles aduaneros como se especifica en cada línea arancelaria. ¿Listo? Y acá es como lo especifica para que quede más claro. Dice, se va a eliminar el arancel siempre y cuando envíen 500 toneladas. El arancel intra será una de 0. ¿Listo?
Profe, ¿qué Entonces, quiere decir arancel intra? listo. El arancel intra es aquel en el cual se graba cuando llega ese producto. Vamos a verlo acá en la partida arancelaria. Voy a copiarlo acá. Y voy a traerlo acá. Me estorba acá el direccionamiento de eso. Buscar. Entonces yo busqué, ya me trajo las rosas, como ustedes pueden observar. Le doy clic allí en rosas. ¿Sí? Entonces aquí, acuerdos, gravámenes internacionales. Le voy a dar clic acá. A ver si también está de último. También está de último. ¿Sí ven? Y dice tratados de libre comercio de Colombia, Israel, contingentes. Gravamen del 0%. ¿Listo? También veamos acá qué más información nos trae. Régimen de comercio. Cuando nos habla del régimen de comercio, ¿qué quiere decir? Pues que no hay ninguna restricción para su importación. ¿Listo? Índice alfabético arancelario. ¿Listo? Pues arranca desde las rosas frescas. ¿Listo? La subpartida arancelaria, a eso se refiere. Ya lo vamos a ver para las exportaciones. Documentos soportes. Es decir, cuando nos habla de los documentos soportes, son los documentos con los cuales deben de llegar esas rosas, en este caso ese producto, para que lo dejen ingresar al país. ¿Listo? Descripción de mercancías. Es decir, pues se debe especificar qué especie es, de qué variedad, qué formación, etcétera. En la descripción, pues, de esa mercancía en particular que estamos hablando de las rosas. Igual ahorita les voy a dejar un ejercicio para que ustedes busquen unas partidas arancelarias. Y aquí, descripción de mercancías. Ah, bueno, eso ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos retomando qué más encontramos por relevante dentro de ese acuerdo. Zanahorias sin nabos. Bueno, maíz dulce, espárrago, ajos, maíz dulce para la siembra, dáctiles, guayabas, mangostinos, debe ser, mangostanes, bueno, naranjas, mandarinas, tangelos y los demás, toronjas o pómelos y las demás. Entonces, bueno, vamos a replantear acá, ¿sí? ¿Para qué se crean los aranceles? ¿Cuál es el objetivo de los aranceles? O si no saben, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de los aranceles? ¿Cómo Pues no es establecer? como que una cuota que debe pagar, un Sí, impuesto ahí y demás. sí, pero ¿cuál No, será pues el supongo que objetivo? dependiendo mm, Como un derecho que tiene para entrar la mercancía o salir. Se podría decir como un derecho que tiene la mercancía. ¿Y cuál sería otro objetivo? ¿Cuál creen ustedes de los aranceles? ¿Cómo regular el ingreso, más que todo, Ujú. pues para los que compramos? Bueno, bien. Entonces vamos por partes para lograr identificar pues algunos aspectos. Eh, Obviamente, ¿sí? Si yo le creo un arancel a ese bien para que pueda ingresar, ¿sí? Y el Estado busca varias condiciones con esas partidas arancelarias. Una de ellas es que se cumpla un objetivo, ¿sí? Pero, profe, ¿cuál es el objetivo? Ya se los voy a decir. Pues el objetivo son varios. El primero, obviamente, es que por esas mercancías que se importan, pues que se pague un impuesto para aumentar el recaudo, ¿sí? El recaudo, pues, a través de impuestos, pues, para poder generar más recaudo, para eso, a su vez, pues, convertirse en presupuesto, ¿sí? ¿Y cuál es el otro objetivo? Pues el otro objetivo, pues, es generar un control, ¿cierto?
Y el otro objetivo es estabilizar los precios en el mercado, ¿sí? Es decir, ustedes recuerdan el tema que pasó con la papa hace poco, que la papa estaba, mejor dicho, que nadie compraba papa, que la estaban regalando y que la estaban botando, etcétera. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Listo. ¿Y qué más era lo que decían, pues, de ese tipo de producto cuando estábamos en esa, o cuando los paperos estuvieron en esa crisis, por decirlo así? Pues que había como mucho cultivo y la gente no compraba como al precio. Exactamente. Pero recordemos que también lo que sucedía era que llegaba mucha papa importada y que muchas de esas papas eh, llegaban muchísimo más baratas que acá lo que se producía, ¿sí? Entonces, esa es una desventaja comercial, ¿sí? Que muy seguramente con relación a estos productos van a tener los productores nacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que cuando se va a importar, pues por ejemplo en el caso que nosotros estamos viendo acá, las naranjas, las mandarinas, ¿sí? Las mandarinas tanjeros, las toronjas pomelo, las granadillas, la maracuyá, ¿sí? Miremos acá más abajo. Mm, la chirimoya, no, no, mentiras, no sé qué es la chirimoya. Habíamos visto las guayabas. Entonces la pregunta que yo les hago, nosotros somos productores de estos temas agrícolas, ¿cierto? Sí, señor. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con estos acuerdos enfrentándose pues a estos productos de importación, ¿cierto? Pues que, vean, las lechugas, los tomates, ¿sí? Pues que muy seguramente no van a tener, y vean es decir, el desmonte es inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que muy seguramente el competidor nacional pues no va a tener, o más bien el productor, perdón, nacional, no va a tener con quién competir, ¿listo? Entonces, miren todo lo que han quitado aranceles desde que arrancó el acuerdo. Bombones, caramelos, de eso sí hay hartos por acá, hartos bombones y caramelos. ¿Qué más? A ver. Profe, o sea que O sea que, según esto, pues sale mejor comprar en el extranjero que muchas veces comprar aquí mismo, como por decirlo así, a los que hacen la cosecha aquí en Colombia. Sí, vean que nosotros los vimos, o sea, lo vimos con el tema relacionado con la papa, y lo digo, pues lo vimos, o sea, lo vimos todos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo no sé, pues yo me imagino que ustedes han ido a mercar al D1, ¿sí? Y cuando salió eso, resulta que el D1 traía papa de otros países y la vendía ahí. Y es decir, o sea, si yo voy, yo no sé si ustedes pues han comprado como papas a la francesa listas para freír allá, productos congelados como yuca, papas, etcétera. Y resulta que comprar ese tipo de comida ya no es costoso, ¿sí? Entonces ahí viene el cuento que yo les estaba contando, que nosotros, por esos tratados de libre comercio, pues no nos volvemos competitivos, ¿sí? Porque eso era lo que sucedía, o sea, los productos en el D1 son baratos. Creo que un paquete de papas vale 3.000 pesos, o sea, un paquete de papas para sofreír está entre 3.000 y 5.000 pesos. Y acá pues la gente no compraba la papa, entonces eso es lo que sucedió, o sea, ya está sucediendo, ¿sí? ¿Y eso es un aviso a qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto es un aviso a qué o no creen nada? Pues sí, profe, porque digamos, o sea, como su merced dice, o sea, no solo la comida, sí, digamos, las papas a la francesa, sino casi todos los productos del de uno no son de aquí, sino son del extranjero, o sea, uno ve allá cervezas de otro lado y son mucho más baratas que las que uno ve aquí, que Póker, Águila y todas esas. O sea, todos los productos allá son más baratos y pues nada de ahí es colombiano, sino del Algunas cosas extranjero. sí son colombianas. Bueno, sí, algunas cosas, pero uno va y encuentra unos productos pues que no son colombianos y son muy baratos,
¿cierto? O sea, pues muy baratos A no eso es lo son. que yo doy, profe. Que pues, Exactamente. Entonces uno va sacando de acá y de estos tratados de libre comercio, pues unos temas que uno dice, o sea, ¿quiénes fueron los que fueron a negociar esos tratados? ¿Sí? Por ejemplo, acá, mangos, papayas. A ver, ¿qué más tiene este tratado? profe, pero digamos, y digamos los productores de aquí de Colombia fueran a vender sus productos allá en Israel, ¿también aplicaría este tratado allá? No, porque acá dice, o el título empieza, de los beneficios que tienen cuando, o más bien, lo que debe hacer Colombia cuando se traen sus productos de Israel. Ya vamos a ver el tratado más abajito, a ver de qué nos habla. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que esto nos lleva a pensar mucho, por ejemplo, en el tema agrícola, ¿cierto? Los demás vinos, cero, los vinos, que los vinos, pues ustedes van al de uno y son muy baratos. Y bueno, hay algunos productos pues que obviamente no se producirán acá, entonces no tendrán mucha incidencia. ¿Listo? Bueno, la margarina, pues eso sí se hace acá, pero pues le dejaron un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Vamos revisando acá. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que resulta, por ejemplo, acá es G15, G5, ¿cierto? Indicando pues que tiene aproximadamente 5 años después de la entrada en vigencia para desmontar ese arancel. Entonces uno que ve acá, por ejemplo, los azúcares, ¿sí? A ellos sí les dejaron un poco más de tiempo. Entonces uno pensaría quién está negociando, ¿cierto? Porque pues uno lo que diría, acá está en tratamiento preferencial por Israel para mercancías originarias en Colombia. Eso era lo que estaba buscando para dar respuesta a que. Entonces aquí uno qué pensaría. Uno pensaría que, pero está en inglés, voy a ver si está en español porque yo de inglés grave. Entonces uno pensaría que, se me fue la palabra. Bueno, uno pensaría, pues si uno hace un tratado de libre comercio, pues es porque los productores o los empresarios están preparados, ¿cierto? Están preparados. Y uno dirá, pues eso sí, ¿quién los manda a los agricultores? Pues en este caso que estamos tocando nosotros particularmente, a no estar a la vanguardia, ¿sí? Pero pues, es decir, nosotros tenemos que ir a través del tiempo pues para identificar qué ha pasado con el sector agrícola. O sea, el Estado tiene muy descuidado el sector agrícola. El Estado y muchas veces el campesino pues no puede acceder fácilmente a un crédito porque pues el campesino no tiene extractos bancarios, ¿cierto? No maneja unas cuentas bancarias. Entonces eso lleva a que este tipo de personas pues no puedan acceder a créditos y a su vez pues no se puedan tecnificar, ¿sí? Y muchas veces los subsidios, como por ejemplo pues fue el tema de agroingreso seguro, se fue para las grandes empresas y no en realidad para lo que estaba creado, que eran los campesinos. Entonces eso nos lleva a pensar varias cosas, ¿cierto? Entonces bueno, vamos mirándolo más. Este acuerdo. Pero sí podemos mirar la partida arancelaria, a ver qué es lo que es. Estas partidas arancelarias, vamos a ver si nos coinciden, son emitidas muchas veces a nivel mundial y muchas veces tienen el mismo código, muchas veces. ¿Listo? Entonces vamos a ver si corremos con suerte y nos dicen qué nomenclatura es. Lo que yo les digo es que a veces son iguales y a veces cambian. Higados. Esa partida arancelaria es del hígado. Vamos a ver cómo está con relación de los acuerdos, a ver si está. A ver qué nos habla acá de las exportaciones de ese ítem. No, no nos dice nada. Acá debe haber aquí, por ejemplo, no veo Israel. No está Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no está acá? Porque pues aquí ya estamos hablando, o en la parte del acuerdo donde iniciamos, para las exportaciones.
¿sí? Entonces, pues por esa razón no está acá, porque a mí me interesa que los aranceles, porque yo soy quien los va a cobrar en las importaciones. Por esa razón es que no está acá. Vamos a mirar si es el mismo producto. Vamos a utilizar acá el traductor, porque... O alguno de ustedes que maneje un inglés fluido, pues nos podría colaborar. Si ven que coincide, es el mismo ítem o la misma partida arancelaria. Bueno, me voy a volver para acá para el tratado. A ver qué más. Otros, esto sí es, mi inglés acá sí es bien fluido en otros. Me decía, a ver, dulce de leche, el arequipe. El arequipe que nosotros exportemos hacia Israel, pues allá no nos van a cobrar impuestos en la entrada. ¿Listo? Mostrar qué más tenemos. Otros. Miremos este que dice algo de queso. Por ejemplo, para ese caso no consiguió el arancel. ¿Listo? Iniciar lo buscamos acá. No. No. Para ese caso, pues la partida arancelaria no coincidió, no es la misma. Entonces puede ser que ya tengan una partida arancelaria diferente, ¿listo? Pero por lo general las partidas arancelarias probemos esto. Las partidas arancelarias, por lo general, se trata de llevar pues como el mismo orden o la misma nomenclatura para que sea, no tampoco, para que sea a nivel internacional y obviamente pues no se esté hablando del mismo producto. A ver si este. Estómagos. Los estómagos, pues me imagino que será parte pues como de las, como si nosotros exportáramos carne, por decirlo así. Entonces los estómagos también hacen parte allí. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos bajando. A ver si hay otro en español que podamos identificar fácilmente. Fresh, o sea, este. No, no está tampoco. Entonces, bueno, y eso es lo que pasa, pues en particular con ese acuerdo. Allí no solo hay del sector agrícola, sino que yo lo tomé como ejemplo. Vamos a ver qué otros sectores tenemos por allí. Y ya vamos continuando con los demás acuerdos que ustedes nos tienen listos. Entonces, vean, del tratado, recordando la página que yo tomé, ¿listo? O la página pues que ustedes evidenciaron hace 8 días, que era la de tlc.gov.co. Aquí está tratamiento especial para productos agrícolas, que fue el que yo tomé. Aquí, cronograma de eliminación gradual de los aranceles de bienes industriales. Revisamos. Miremos este comercio de servicios, a ver qué nos indica. Ámbito y cobertura. Este capítulo aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por partes que afecten el comercio de servicios. Aplica a todos los sectores de servicios, con excepción de lo que se especifique en este capítulo. Para efectos de este capítulo, las medidas
Las medidas de las partes significa medidas adoptadas o mantenidas por gobiernos, autoridades centrales, regionales o locales, organismos no gubernamentales en el ejercicio de poderes delegados por autoridades gubernamentales centrales o regionales. Respecto a los servicios de transporte aéreo, este capítulo no aplica a las medidas que afectan el derecho de tráfico aéreo ni a las medidas que afecten los servicios directamente relacionados con el que ejercen con el ejercicio, perdón, de los derechos de tráfico aéreo, con excepciones en establecido en el parágrafo 3, pues de la quien controla todo el tema del aéreo. Para efectos de este capítulo, comercio de servicios se define como del territorio, de una parte del territorio, de cualquier parte del territorio, se define como suministrado en el territorio por una parte del territorio, por otra parte del territorio. 3, por un proveedor de servicios por una parte media, presencia comercial en el territorio, por un proveedor de servicios de una parte mediante la presencia de personas naturales de esta parte del territorio. Entonces esto pues nos da una vía para identificar si puede ser un servicio de exportación o no. ¿Qué características tienen los servicios de exportación? ¿Cuál es la característica tributaria? ¿No? ¿También están con algún tipo de excepción? Sí, muy bien. La característica de la sección, recordemos pues cuando ustedes tal vez vieron IVA, que esos servicios están excluidos del IVA o exentos, ¿listo? Por la calidad de prestación de servicios hacia el exterior, ¿listo? Pues esto incentivando, o lo que busca pues la DIAN es incentivar esa exportación de servicios, llamémoslo así, ¿listo? Persona jurídica, acá nos da unos aspectos que es persona natural, proveedor de servicios, cualquier persona que suministra, intenta suministrar servicios, presencia comercial, y aquí pues nos habla un poco en temas ya tributarios, ¿sí? De cuándo se puede considerar ese servicio así se preste para el exterior nacional, o cuándo puede ser la permanencia, o cuándo no, listo, que ya lo vamos a ver más adelante. Por lo general, los acuerdos en temas no arancelarios, recordemos que hay una diferencia, o más bien para tener claro, hay una diferencia entre lo arancelario y lo tributario, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que sería esa diferencia? ¿O qué entienden ustedes por esa diferencia? ¿Diferencia de qué, profe? Perdón. Entre arancel y tributo. ¿O no creen que hay ninguna diferencia? Pues siento que los aranceles son como todo, o sea, solo aplican para importar y exportar. ¿Y los tributos? Solo como de tipo nacional. Más o menos va enfocado a eso. Cuando hablamos pues de temas arancelarios, estamos hablando pues de comercio exterior, es decir, de importaciones y exportaciones. Cuando hablamos de tributos, ¿listo? Cuando hablamos de tributos, pues no necesariamente tiene que ver con solo lo nacional, pero sí me está taneando o me está identificando cuando alguien es responsable por un impuesto. Recordemos que el arancel es el precio que yo le pongo al ingreso de un bien o de un servicio a mi país, ¿sí? O al país de Colombia. Cuando hablamos de tributo es que por unas condiciones en específicas esa persona está obligada a tributar, ¿sí? O a pagar un impuesto, ¿listo? Obviamente el arancel también es un impuesto, pero son en condiciones diferentes, ¿vale? Listo, bien, venga a ver qué más podemos encontrar acá, temas relevantes. Bueno, la implementación del acuerdo, punto de contacto. Bueno, acá me voy a volver un poco. Y ya vamos con algunos de ustedes de los acuerdos que vieron, pues para no acabar la clase yo solo. Bueno, aquí pues está solo en inglés el acuerdo de la sección 11E, no la quiero ver porque está solo en inglés. Pues acá dice el comercio electrónico o el e-commerce, código de conducta, reglamento de procedimiento, solución de controversias. Aquí en esta solución de controversias obviamente pues todos los acuerdos pues tienen esa partecita, como por si algo quedó por fuera del tintero o algo no quedó especificado, pues se puede ajustar allí. ¿Listo? Bueno,
Yo voy a dejar de compartir. ¿Y quién quiere continuar? Bueno, ya allí Diego ya salió de ese tema y ya les voy a dejar pues una evidencia en el foro para que ustedes pues nos cuenten como 3 características relevantes de los tratados que les correspondió para ir sacando otra notica, ¿listo? Entonces, bueno, ¿quién quiere continuar? Yo, profe. Listo, Diana, muy bien. Y después yo, ¿Me profe. dejas Listo, compartir, gracias, por Kevin. favor? Sí, ya, sí sabes cómo compartir, Diana. Sí, sí, señor. Ah, bueno, ya ahí Sí, ya puedes puedo compartir. compartir. Listo, ya vemos tu pantalla. Bueno. ¿Ven esta? No, no esta sí no. Ok. Bueno, estamos viendo la que dice acuerdo de alcance parcial. Ok. Entonces, primero va a comenzar con la de Venezuela. Entonces, acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial, registrado ante la AP con número 28. Entonces, pues lo contraen Colombia y la República de Venezuela. Bolivariana de Venezuela. Importancias de este acuerdo. Con el evento de la denuncia por parte de Venezuela al acuerdo del 22 de abril de 2006, ante el acuerdo integral de la subregional andina, o más conocida como la CAN, se requería que pues, no se rompieran estos tratados, ya que pues, el comercio entre ambas naciones es muy importante. Entonces ellos cumplían con en 5 años, terminado ese acuerdo en el 2006, esa denuncia, terminaba con ese plazo de sus obligaciones ante la comunidad andina. Y una de las otras importantes razones es que Venezuela pues es un socio natural de Colombia, ya que compartimos una frontera muy amplia de 2.219 kilómetros. Ya desde 1992 teníamos un espacio establecido para el comercio libre entre ambos países. Pues, en esta relación se beneficiaron ambos países como Colombia y Venezuela, implementándose empresas en el territorio, pues, en el territorio contrario. Esto produjo una cadena productiva muy completa, ya que Venezuela sí nos llevaba em, avance. Ellos tenían una producción más alta en su época de materias primas y nosotros teníamos una maquinaria. O sea, ambos teníamos beneficio. Las fechas importantes es primero que el acuerdo de alcance parcial fue suscrito el 28 de noviembre de 2011 por ambos países. Y los anexos, que este acuerdo también tiene anexos donde se especifica pues cada ítem que tiene sus preferencias otorgadas, se suscribió el 15 de abril de 2012. El proceso de incorporación al acuerdo de la legislación interna se surtió mediante la aprobación del decreto en Colombia. En Colombia entró como en parte de vigor, ya discúlpeme, en parte entró a ser aprobado mediante el decreto 1860 del 6 de septiembre de 2012. Este fue temporal, ya que el único que puede aprobar estos acuerdos es el Congreso de la República, quien lo aprobó posteriormente en el artículo 224 de la Constitución Nacional. Por parte de Venezuela, se aprobó el 20 de agosto de 2012 con la Asamblea Nacional de la República Bolivariana. Esto fue, como ellos lo llaman en su ley, en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6082 del 20 de agosto de 2012. Y con esto, pues ambas partes ya tenían establecido en su territorio este acuerdo. El paso siguiente era llevarlo ante la ALADI. ¿Cómo funciona esto? Lo que entendí era que ambas partes tenían que enviar como una respuesta a la ADI aceptando la normatividad, el acuerdo, perdón, sí, y la normatividad. Entonces, Colombia realizó este envío el 24 de septiembre de 2012 y Venezuela lo hizo el 16 de octubre de 2012. Entonces, agotada ya como esta etapa, la Secretaría General de la ADI realizó el acto oficial, que es como lo mencionamos al principio, que se basó con el número 18, o sea, se registró con el número 18. Ya concluyó pues estos pasos,
El acuerdo entró en vigencia oficialmente el 19 de octubre de 2012. Eso como las fechas más importantes. Yo tengo el Bueno, las micrófono características. desactivo, pero yo te estoy prestando atención. Es por si por acá llegan algunas presentaciones. Bueno, Las características importantes para mí de este acuerdo, pues hay varias, pero me llamó la atención, pues por muchos motivos personales, pero en sí, el arancel que le dan ambos países a este concepto de tripas de animal, excepto los despescados, ya sean en cualquier preparación, como frescas, refrigeradas, congeladas. En Colombia se le da un arancel, la base del arancel es del 70% y la preferencia otorgada es del 10% nomás, o sea, es pues considerablemente baja. Pero Venezuela sí nos otorga el 100%. ¿Por qué me pareció importante? Porque debajo de este ítem, digamos, está el semen bovino, que si Colombia le da una gran importancia a Venezuela. Pues en lo personal siento que debería ser como más equitativo, porque estamos impulsando a vender tripas, que no sé cómo se llama muy bueno en eso, pero siento que pues la raza o el semen bovino pues debería valorizarse más o valorarse más en el mercado colombiano. Bueno, eso con respecto al... correcto, ¿no? Porque se supone que ese es el fuerte de nosotros también, ¿no? El tema, pues todo el tema ganadero se supone, pues obviamente no en todo Colombia, pero sí en algunas partes del Magdalena y en otras partes, pues, llamémoslo así, pues, de Villavicencio y del Meta, pues ese es el fuerte, ¿cierto? Entonces uno pensaría, pues ahí lo que se buscaría sería como más optimizar esa parte, entonces estoy de acuerdo con Diana. Continúa. Así es, profe. Luego seguimos con el acuerdo de contemplación económica, bajo el numeral 49 y que se suscribe entre Colombia y la República de Cuba. Bueno, pues acá vemos principalmente que con este país si no compartimos pues una frontera así como si tan determinada, pero pues sí nos comparte un gran océano que esto le hemos sacado mucho provecho. Bueno, importancias de este acuerdo. Pues sabemos que, o sea, digamos que para las personas que hicieron este acuerdo no fue un solo algo económico, comercial, sino en el momento significó una gran como vínculo político, ya que pues sabemos que Cuba, perdón, en ese momento sigue teniendo ese sistema socialista del siglo XIX, muy fuerte y diferente pues a nuestras políticas, a nuestra manera de Estado. Entonces Cuba, de esa manera vimos como que hicimos más que todo fue un acuerdo en la poder comercializar, ¿sí? Porque pues era bien complejo el tema con ellos. Y en su momento, en el siglo XX, Cuba era mirado con buenos ojos ante los demás países, ya que tenía un incremento económico, pero obviamente sin dejar en lado como la incertidumbre de la estabilidad política, ya que esto pues se presenta, como vemos en Venezuela, de un momento a otro. Las fechas importantes, pues este acuerdo se suscribió, eso sí se demoró bastante, se suscribió en el 2000 bajo la ADI y bajo la normativa, como le estamos diciendo, en la numeración 49. Y entró en vigencia el 10 de julio de 2001. Porque les digo que ya, pues esta ha tenido como varias reformas. Y el acuerdo y sus protocolos, los protocolos sí son varios, porque en el anterior tenía suscritos, en este tienen protocolos que pues establece sus prioridades ante los productos. En Colombia entró en vigencia con el decreto 3275 y 3800 de septiembre de 2008 y 4225 de noviembre de 2008. Y en Cuba entró regulado con la resolución el 8 de septiembre de 2008. Bueno, ya tiempo después, como con más reformas, porque o sea, lo que entiendo es que en el anterior acuerdo no entraron unos, ¿cómo se llama eso? Ítem importantes, que fueron más que todo la fabricación. Entonces ya posteriormente los acordaron bajo un suscrito. Esto lo llevaron ante la ADI y se llamó el tercer protocolo. Entonces anteriormente habían dos y con este pues ya se actualizó y este se firmó en el 2018.
Para mí las características importantes de este acuerdo es la miel natural, ya que ninguno de los dos países, ni Cuba ni Colombia, es pionero en la exportación de este recurso, pero se caracteriza por tener una calidad y en su variedad, porque no sabía que había tanta variedad de miel, pero hay varias, entonces Colombia y Cuba pues se destacan en eso. Ambos países le dan el 30% de preferencia otorgada. Con esto siento que hay un equilibrio, ya sea para importar y exportar, y pues ya el consumidor tiene como la opción de elegir de verdaderamente cuál le gusta, sin preferencias económicas. Y bueno, encontré como esta frase, no está en contra ni esto, sino como para poner como que estos de los TLC y los acuerdos internacionales deben ser un equilibrio para ambos países. Entonces les voy a leer. Dice, mientras más vendamos afuera, empleos tendremos dentro. Y mientras más nos vendan, el gigante de afuera, ¿cuántos empleos productivos sobrevivirán adentro? Entonces, eso es de un equilibrio muy, ¿qué? Muy importante y vigilado sobre todo, ¿no? Y pues gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Diana, muchas gracias por la presentación y bien completa. Entonces vean que aquí tenemos casualmente pues a Diana, le tocó como con los dos países que son muy parecidos, ¿sí? En temas políticos, ¿sí? Y lo que decía Diana, muchas veces pues llegar a algunos acuerdos con otros países, pues uno pensaría, ¿cierto? Uno pensaría, oiga, venga, qué chévere que existan no solo acuerdos comerciales, sino acuerdos políticos entre los países, pues que pues uno se beneficiaría mucho. Por ejemplo, si aquí alguien en algún evento quiso ser médico, pues dijo, no, hay un acuerdo comercial o político o educativo donde yo me voy a estudiar a Cuba, si yo quiero, estoy allá, estudio, me quedo 5 años y después regreso a Colombia y la educación me sale gratis. O sea, eso sería genial. Pero pues desafortunadamente los acuerdos comerciales muchas veces están viciados pues por temas políticos. Ustedes saben bien, de acuerdo a lo que decía Diana también, pues Cuba no se ha visto con buenos ojos por su organización política. Más sin embargo, pues en la década de los 20, pues empezó allí como un tema que empezó a prosperar. Pero el tema de prosperar fue porque Estados Unidos empezó a darle como el aval a Cuba, porque ellos le cerraron todo, Estados Unidos le cerró todo. Y pues para nadie es un secreto que nosotros, y que no solo nosotros, sino que muchos países, pues le conviene mejor estar aliado de Estados Unidos, ¿sí? Ah, ¿por qué? No, porque pues Estados Unidos nos puede ayudar. Yo no me imaginaba qué tanto dinero movía el Plan Colombia. Yo no sé si ustedes recuerdan. O sea, quiero llegar al tema de los acuerdos políticos para llegar a los acuerdos comerciales. ¿Ustedes recuerdan qué es el Plan Colombia? No, profe, no lo había No. oído. Listo. Entonces yo les voy a contar un poco del Plan Colombia. El Plan Colombia consiste en la erradicación de cultivos ilícitos, ¿sí? Entonces Estados Unidos llega y dice, venga, yo he sido muy golpeado por el tema de las drogas, entonces vea, Colombia, yo le voy a colaborar a usted, porque pues yo no quiero que en mi país ya existan más drogas, entonces yo le voy a dar un apoyo económico bastante alto. Entonces, dependiendo de los resultados que existan, pues yo le voy a dar más y más dinero. Yo no sé si ustedes se acuerdan el tema de la erradicación con glifosato, ¿sí? Obviamente, si yo, o sea, esto no hay que uno ser matemático, si yo me voy a hacer una erradicación pues manual, muy seguramente me va a tomar más tiempo, ¿sí? Y si me toma más tiempo, pues los resultados que yo tengo para mostrar pues van a ser menores, ¿cierto? En cambio que si yo lo hago pues por aspersión o por glifosato, ¿sí? Pues muy seguramente los resultados van a ser mejores, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el Plan Colombia, Estados Unidos entrega los recursos es por resultados, ¿sí? Entonces, muchas veces esos acuerdos comerciales pues están viciados por otras cosas, ¿sí? Entonces, ahí el punto que yo quería llegar, pues a un país obviamente le conviene estar de amigo,
no de Venezuela, sino tal vez de Estados Unidos, porque Estados Unidos pues es potencia mundial, Estados Unidos pues nos puede entregar recursos, nos puede subsidiar, Estados Unidos tiene influencias con el Banco Mundial, ¿sí? Entonces, esto nos puede ser muy útil, ¿listo? Un segundo. Bueno, entonces les estaba contando que obviamente pues es mejor ser amigo de Estados Unidos que no de Cuba, ¿sí? Pues por estos temas. Entonces, si Estados Unidos está en pelea con Venezuela y con Cuba, pues no nos convendrá a nosotros políticamente generar un tratado de libre comercio, pero pues en esos tiempos, cuando se dio el tratado de libre comercio, pues habían buenas relaciones, ¿sí? Y el tema era muy armónico, ¿sí? Hubo algunos temas que obviamente pues impactaron como lo veíamos con Diana, positiva o negativamente a uno de los países. Ya lo vamos a ver un poco más al detalle, a ver qué encontramos, por ejemplo, con el acuerdo con Venezuela. Revisémoslo acá. Y también pues lo que Diana decía era muy cierto. Es chévere cuando yo estoy en condiciones normales en un tratado de libre comercio, ¿sí? Entonces es chévere pues porque la economía es dinámica, ¿sí? Podemos generar tal vez un grupo económico, ¿sí? Y lo podemos trabajar chévere, pero no, o sea, es muy complejo cuando pues cuando no hay como tal pues un equilibrio, llamémoslo así, un equilibrio, porque pues eso es lo que sucede. Si llegan muchas empresas, ¿cierto? Fecha de acuerdo, alcance. Quiero ver pues algo de los aranceles, repito, específico, certificación, medidas sanitarias, medidas de defensa. Bueno, miremos este, que creo que hay algo de lo que yo necesito. Entonces, vean, productos agrícolas que podrán ser sujetos a medidas especiales agrícolas por parte de Colombia. O sea, esto es por parte de Colombia, pero pues acá hay muy poquitos. Almidón, la salsa de tomate, chocolates, bueno, a una medida especial. Acá también están los mismos, pero bueno, vamos a revisar, vamos a volverlos un poco por acá. Entonces, obviamente, si yo me devuelvo, si yo me convierto en un país solo consumidor, ¿cierto? Pues, ¿qué va a pasar? O sea, muy seguramente va a haber desempleo porque la gente pues no está lista para un tema de un nuevo, um, de un nuevo, de solo importar y no producir nada. O sea, no es que yo tenga que producir o nuestro país se dedique a producir bienes y a la agricultura, ¿sí? O sea, nosotros si fuéramos fuertes, me ver qué dice acá, en servicios de telecomunicación. Si nosotros fuéramos fuertes, pues no tecnológicamente, pero sí creando, entonces decimos, bueno, pues nosotros no producimos, entonces necesito que todos no le importen, pero nosotros somos buenos creando, ¿cierto? Como somos buenos creando, pues hay buenos recursos, pero si no somos buenos creando, entonces pues grave, ¿listo? Bueno, acá nos habla de los servicios de telecomunicaciones, ámbito y definiciones. Este anexo aplica las medidas de las partes que afectan el comercio de servicios de telecomunicaciones, no aplica para a las medidas relacionadas con la radiodifusión o distribución por cable y programación de radio y televisión, pues porque es un tema monopolizado por el Estado. Para efectos de este anexo de autoridad regulatoria, significa que el organismo encargado de cualquier de las tareas de regulación asignadas con relación a las cuestiones mencionadas se presenta lo siguiente. Instalaciones esenciales, proveedor importante,
red de transporte de telecomunicaciones, servicios públicos, pensar, ¿qué más vemos acá? ¿Qué más importante? Servicio universal. Cada parte tiene derecho a difundir el tipo de obligación de servicios universales que desea. Las medidas que para las partes regulan el servicio universal deberán ser transparentes, objetivas y no discriminatorias. También serán neutrales respecto a la competencia y no deberán ser más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido. Pues este servicio universal pues habla básicamente de los canales nacionales. Bueno. Solucionen controversias sobre telecomunicaciones. Cada parte asegura que los proveedores pueden someter un recurso de su autoridad regulatoria a otra entidad pertinente para resolver disputas relacionadas con los proveedores importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que haya una divergencia, ¿sí? Pues ya se revisa a ver quién tiene que dirimir esa controversia para cada tipo de país, que será obviamente pues el ente regulador en temas, pues para este caso de telecomunicaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, por su ubicación geográfica, pues obviamente es muy importante, ¿sí? Obviamente es muy importante, pero pues resulta, como ustedes bien saben, que Venezuela pues no está en su mejor momento y se ha dedicado es a la expropiación de compañías. Entonces eso ha traído pues unas consecuencias abismales para el tema de las empresas privadas allí. Entonces pues esto básicamente indica pues que el comercio se ve afectado y estos tratados de libre comercio también, porque tal vez lo que se tenía identificado o lo que se tenía acordado para producir, exportar o importar, pues no da tanto resultado como se esperaba. ¿Listo? Voy a volver un poquito para acá. Revisemos este texto final. De Cuba. ¿Listo? En Cuba, pues sucede algo parecido. O sea, sucede algo parecido, es decir, cuando hablamos pues de los TLC con Cuba, teniendo en cuenta la característica política que tiene este país, pues puede ser, aquí con estos países sí puede ser una oportunidad para el productor nacional, ¿listo? Pero pues siempre y cuando, dependiendo de lo que se haya acordado, ¿listo? Bueno, vamos con otro. Diana, muchas gracias por tu retroalimentación con relación a este TLC con Venezuela, Cuba, ¿listo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo que seguía? Perdón, es que se me perdió. Yo, profe. Listo, Kevin. Todo suyo. Listo, profe. Entonces voy a compartir pantalla. Gracias, Kevin. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor Kevin, ya la vemos. Listo. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el Acuerdo de Integración Subregional Andino, Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá. Fue suscrito el 26 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969, cuando el Comité Permanente de la ALC obtuvo la rectificación oficial del gobierno de Perú, después de la gobernación de Colombia y Chile en noviembre de 1969. Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976. El 22 de abril del 2006 formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena el 9 de agosto del mismo año. Venezuela suscribió con los países miembros de la Comunidad Andina un memorando de entendimiento por medio del cual se acordó el procedimiento para definir el régimen transitorio que permitiría la salida de Venezuela de la Comunidad Andina. De acuerdo con el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, el vínculo de Venezuela con la CAN concluyó el 21 de abril del 2011. El 20 de septiembre del 2006, mediante la decisión 645 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión,
Se le otorgó a Chile la condición del país miembro asociado de la Comunidad Andina. Igualmente, los estados parte del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ostenta la calidad de miembros asociados desde el 7 de julio del 2005, brindada con la decisión 613. Los miembros permanentes son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Los asociados son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Sus objetivos es alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y autónomo mediante la integración andina suramericana y latinoamericana, la cual hace acelerar el crecimiento y la generación de empleo, facilitar la participación de los países en el proceso de integración regional para formar un mercado común latinoamericano, mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional, fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias del desarrollo, mejorar a largo plazo el nivel de vida de los habitantes. Los beneficios que nos da este acuerdo es la consolidación de un área libre de comercio, establecimiento de las principales normas, principios y normas para liberalización del comercio de servicios, establecimiento de normativa común en materias vinculadas al comercio. Los otros organismos que lo conforman es la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo Latinoamericano de Reserva, el Organismo Andino de Salud, la Universidad Andina Simón Bolívar, instancias consultativas de la sociedad civil. La valoración aduanera son las normas andinas de valoración permiten a los países miembros contar con una normatividad común para la determinación de la base imponible de los derechos de aduana e impuestos aplicables en la importación de mercancía, contando para ello con una declaración andina de valor, la cual se llama DAF, la cual brinda información sobre la transacción comercial. El tránsito aduanero comunitario viene aplicado desde enero del 2006 sobre la decisión 617 modificada por la decisión 636, la cual habla sobre el tránsito aduanero comunitario, régimen aduanero que permite trasladar bajo una misma operación mercancía de otro país miembro, en curso del cual cruzan una o varias fronteras de los países miembros. Los principales rubros de exportación de la comunidad andina son el combustible, lubricantes, minerales y productos conexos, que cual es un 44%. El 14% lo ubican en materiales crudos no comestibles, excepto los consumibles, los combustibles, perdón. El otro 14 son productos alimenticios y animales vivos, el 8 es artículos manufacturados y el 20% otros. Los principales rubros de importación de la comunidad andina son las máquinas y equipos de transporte, la cual ocupa un 37%. Los productos químicos y productos conexos, un 16%. Artículos manufacturados, un 15%. Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos, un 13%. Productos alimenticios y animales vivos, un 8%. Y el 11% queda en otros, la cual equivalen a 126.235.000 de dólares de importación del mundo. Los logros que ha logrado la CAN son zona libre de comercio y funcionamiento desde 1993. En 1995 crean el arancel externo común, el crecimiento del comercio interregional, el régimen común para el fomento de la inversión, creación y fortalecimiento del orden jurídico andino, libre circulación de las personas entre los países miembros sin pasaporte, integración física y fronteriza, incremento de las relaciones externas, Consejo Andino Estadounidense, impulsa exportaciones y atrae inversiones. Las ventajas y desventajas que traen algunas son, como ventajas son mantenimiento de la democracia, defensa de los derechos humanos, búsqueda del bien social, combatir el tráfico de drogas y de armas, aumento del flujo de personas. Una desventaja es el incremento de las brechas entre los pobres y los ricos, sobrevaluación de la moneda, caída de la producción nacional y aumento del desempleo. Alguna conclusión puede ser estrechar los lazos de los países de la zona andina,
pero se encuentra en medio de una crisis causada por conflicto entre los miembros y principal logro son la zona de libre comercio. Eso es todo. Listo, que muchas gracias. Igual que Diana, buena presentación. Entonces, bueno, vamos a ver, como ustedes pueden observar, pues este es un convenio muy viejo, ¿sí? Muy viejo por llamarlo así, o un acuerdo tratado de libre comercio. Pero lo interesante es que no solo es un tratado de libre comercio, ¿listo? Vamos a ver. Vamos a ver cómo no solo estos acuerdos comerciales se han generado, sino que a raíz de esto se han generado pues unos acuerdos tributarios de algunas decisiones que existen en la CAN, que también benefician el impacto tributario. Como ustedes pudieron observar, el loguito que Kevin tenía ahí era el logo de la CAN, ¿listo? Entonces hay una parte muy importante que también Kevin lo mencionó, que hablaba del mercado automotor en la comunidad andina. Nosotros hemos hablado, tal vez o más bien yo les he contado en sesiones pasadas, que existen algunos acuerdos comerciales y que esos acuerdos comerciales pues han traído pues ventajas para el consumidor y tal vez desventajas pues para los productores. Eh, Antes pues Colombia pues estaba como bien posicionada con el tema de automotor porque había muchas marcas que producían acá. Acá se producía Mazda, acá se producía Chevrolet y Renault no sé si aún sigue produciendo, la verdad no lo tengo claro o no lo recuerdo, pero pues nosotros producíamos acá vehículos, sí, pues de otras marcas, pero pues había trabajo. Cuando cerraron Chevrolet, la fábrica dejó de funcionar en Chevrolet allí por la autopista sur, por la Boyacá pasando la autopista sur. En esa fábrica, cuando despedían al trabajador, cuando ya pues lo sacaban por los que trabajaban en la parte operativa, les entregaban pues su indemnización y de acuerdo al tiempo que él llevaba laborando le entregaban un carro. Si usted llevaba poco le entregaban un Spark o algo así. Y a medida pues de que usted llevaba más tiempo pues en la planta pues les iban entregando carros. Entonces, esto que nos lleva a pensar, antes tal vez el tema económico pues estaba más dinamizado. Por ejemplo, también Michelin producía acá llantas y ya después se fue. Entonces, eso nos lleva a pensar pues que algo está sucediendo, ¿sí? Vamos a ver, bueno, algo está sucediendo, ¿sí? Cuando puede ser, pueden ser varias razones. Una de ellas, pues, que están produciendo muchísimo más barato en otro país. Y si yo produjera en otro país, pues esto me traería, pues, menos costo. Entonces yo, pues, ¿para qué me voy a producir en Colombia si es más cara la mano de obra? Otro ítem sería el tema de identificar los beneficios tributarios que tienen algunas empresas. Entonces, una empresa dice, no, yo me voy de Colombia porque allá la estabilidad tributaria, pues allá no hay estabilidad tributaria. Cada casi 2 años o cada año y medio en promedio hacen una reforma tributaria. Entonces, pues eso no me da mi estabilidad fiscal, entonces yo me voy. Pero bueno, aquí hablaba en este acuerdo, pues un aspecto pues importante del mercado automotor es de la comunidad andina. ¿Listo? Dice así, en la comunidad andina, los 4 países miembros son importadores de vehículos nuevos. Solo Colombia y Ecuador son productores y exportadores de vehículos. ¿Listo? Importación de vehículos nuevos en la comunidad andina, es decir, entre el grupo, en el año 2017, pues esto es un poco viejito, la importación de vehículos nuevos en la comunidad andina se incrementó en un 13.4%, al pasar de 408.568 unidades en el año 2016 a 463.193 en el año 2017. Los países andinos que presentaron crecimientos en la producción de vehículos fueron Ecuador, Bolivia, Perú, en tanto que Colombia se restringió una disminución en la importación de vehículos nuevos del 2.5% con relación al año anterior. Entonces aquí podemos ver pues las cifras. Aquí podemos ver las cifras en cuanto a importación de vehículos nuevos. ¿Listo? Acá podemos ver pues todas estas cifras. Por ejemplo, en el año 2009 pues no fue tan bueno con relación a la importación de vehículos y hubo unos años que fueron prósperos y así hasta llegar.
y entregar pues un valor entre lo que decía, una disminución de las importaciones. Bueno, podríamos decir que este es un acuerdo muy bueno para todas las partes, y para todos los interesados en este acuerdo. Aquí, dentro de ese acuerdo de la CAN, está la decisión 578. ¿Sí? Esta decisión 578 habla de régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Aquí voy a hacer un paréntesis que no viene asociado al temas de tratados de libre comercio, pero sí viene asociado, o sea, a raíz de ese tratado de libre comercio o de esos tratados como la CAN, pues se generó la decisión 578, que esa generó pues un acuerdo en tema de tributos para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Colombia es un país que tiene poco acuerdos en temas impositivos, ¿sí? Y los que tiene, los tiene pues de acuerdo pues a unos ítems y no son tan beneficiosos porque, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo para evitar la doble tributación en Estados Unidos, pero es solo de un ítem que es del tema marítimo, no es más. De resto sí, y es la doble tributación. Regáleme un segundo. Entonces, de acuerdo a esos acuerdos, salió de la decisión 576. Y esta 576, pues yo puedo hacer acuerdos con otros países en tema de tributos para evitar la doble tributación y acuerdos para la información tributaria que me brinden esos países para yo poder identificar pues alguna evasión fiscal, ¿cierto? Cuando hablamos pues de este tipo de decisiones, estamos hablando básicamente de personas que tienen dinero o mucho dinero pues en paraísos fiscales, que personas que tienen mucho dinero en otros países donde tal vez la tributación es más baja. Y como no le reportan a Colombia, pues ellos lo que hacen es sacar esos bienes, ¿sí? Y o ese dinero y se lo llevan pues a otros países. O sea, para no ir tan lejos, ¿dónde están los 70.000 millones de pesos que se dio de adelanto para el contrato de conectividad de las zonas rurales y apartadas de Colombia? ¿Dónde está esa plata? Ya hubo una demanda, ¿no? Porque no se completó el proyecto. Uh-huh. Y lo más chistoso del tema es que la plata ya no está acá en el país. O sea, hicieron la transacción a través del Banco BBVA, se la llevaron para un paraíso fiscal. En estos momentos hay un distrito en Estados Unidos que es un paraíso fiscal y la plata está allá. Bueno, entonces eso sucede y hay muchos países que no informan. Cuando aquí hablamos de la decisión 578, que eso ustedes tal vez lo van a ver en impuestos internacionales o en acuerdos fiscales y tributarios, este habla pues de evitar la doble tributación. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una empresa y estoy dentro de los países que están en la CAN, ¿sí? Y yo genero ingresos, yo tengo una empresa en el país A, en el país B y en el país C de la CAN, ¿sí? Si yo tengo unas empresas en estos países, se supondría que si yo tengo permanencia, yo debería reportar los ingresos a nivel de todos los países, ¿sí? Y pagar muy seguramente, por eso dice evitar la doble tributación y evitar pagar en el país A, B y C los impuestos pues de orden mundial, por decirlo así. En ese orden de ideas, pues se hacen esos acuerdos, entonces se dice, no, vamos a dejar pues exonerado, o sea, estos acuerdos, ¿sí? Para evitar la doble tributación, se exoneran, o sea, usted reporta los ingresos que tuvo en otro país, los reporta, pero esos quedan grabados al cero, únicamente se graban los de fuente nacional, ¿listo? Entonces eso habla un poco de esa decisión 578 que se dio en los acuerdos de la CAN. Estas decisiones en realidad no son decisiones, aquí se llama una decisión, pero en otras partes se llaman acuerdos, tienen la misma estructura en todos los países que se firmen. También es una negociación, se identifica quién tiene la calidad de permanente, quién tiene la calidad de,
de residente fiscal, que es el impuesto de renta, cuál va a ser la exención de ese impuesto, ¿sí? O de varios impuestos que haga lugar, ¿listo? Por lo general habla del impuesto de renta y el impuesto al patrimonio, todos los acuerdos, ¿listo? Para identificar acuerdos tributarios con otros países, ustedes, esos están también en la página de la DIAN, ustedes entran, vamos a ver si me acuerdo de la ruta, sitio web institucional, Profe, dime, esta clase va hasta las 7:30. ay, de verdad, qué vergüenza, yo pensé que iba a ser a las 8:30. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar hasta acá y dentro de 8 días continuamos, qué pena con ustedes, es que yo me emociono. Chicos, que pasen buena noche y nos vemos dentro de 8 días. Profe, una preguntita. Señor. Pues la presentación, ¿la enviamos o simplemente, digamos, ya la hacemos la otra clase, pues los que quedamos faltando? No, los que quedan faltando, gracias por me envían la presentación por correo, más sin embargo presentan la siguiente clase. ¿Listo? Listo, profe, no hay problema. Que pasen buena noche, muchachos. Gracias. Hasta luego. Profe, Entonces profe, quedó buenas claro, noches. ¿cierto? Sí, señor. Profe, es que pues yo tengo esta clase de tributos aduaneros hasta las 8:15. ¿Quién más la tiene? ¿Será que Sí, esas profe, pueden ser y reviso? También. y por eso me parecía extraño profe? la compañera que Ay, dijo que... profe, sí, qué pena, es que la anterior. Oh, sí, sí, Ah, estaba bueno, hasta las 8:15. Lo siento. tranquilos, no se preocupen, no se preocupen, tranquilos. Bueno, vamos continuando, ¿listo? Pero pues sí, definitivamente los que hacen falta hoy no van a alcanzar, pero ya voy a explicar una cosita y luego continuamos con otro para que vayan saliendo de ese tema. Aquí, en donde está, es que no me acuerdo, atención al ciudadano, transparencia, no, trámite de servicios, no, novedades, normatividad, proyectos de normas. Acá está, intercambio internacional de información. Allí, en ese enlace de la DIAN, podemos encontrar todos los acuerdos que nosotros tenemos, ¿listo? Por ejemplo, aquí está ese CRS. Aquí está beneficio efectivo final o real, manual sobre beneficiarios efectivos de tasas manuales y reales. Y acá hay otro ítem que están todos los países donde están los tratados y los acuerdos, pero no, este no es. No, impuestos, sociedades, beneficios, aduanas, fiscalización y control. No me acuerdo en dónde está, pero para la próxima clase se los tengo. ¿Listo? La OCDE, tratación, de remates y donaciones. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y a veces o muchas veces esos acuerdos comerciales pues nos dejan unas características bastante importantes y bastante relevantes para que nosotros pues podamos trabajar en una colaboración de información y de tributación. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿quién más quiere continuar? Yo, profe, que la mía es Listo, sencilla. listo. Entonces, porfa, ¿quién me estaba hablando? Perdón, Héctor. Sí, Héctor, señor. ¿es todo suyo la pantalla o lo que necesite? ¿Cómo? Es que no sé cómo se comparte. Ah, bueno, allí en en la parte inferior, donde está el chat, los participantes del chat, ahí hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. O puedo oprimir la tecla Alt más S, junto con la tecla S, Alt y S, y ahí le sale ya seleccionar la pantalla. Eso. Listo, ¿Ya? Héctor. Sí, señor. Espere que está cargando. Todavía no lo vemos, pero ya ahora sí lo vemos. Listo, Héctor. Ya puede iniciar. Sí. Sí, señor. Listo. Bueno, pues buenas noches. Yo voy a tratar el tema de CARICOM y Chile, los acuerdos. El TLC entre Colombia y CARICOM. Pues CARICOM es un organismo subregional conformado por 15 países
que tiene como objetivo favorecer la integración regional entre los países del Caribe, a través de la Unión Económica y Comercial, la coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros, la cooperación en diversas áreas de interés, entre las que destacan salud, educación, cultura, comunicaciones y relaciones industriales. Los países miembros de este acuerdo son 12, pues son 15 los que conforman ¿cómo se dice, profe? Como la región, ¿sí? Pero Colombia tiene el acuerdo con 12, que son Trinidad y Tobago, Podríamos Jamaica, hablar de los 15 que son los miembros de CARICOM. ¿Listo? sí, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominicana, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Entonces, hay 3 que están como por fuera, creo que son Bahamas, Haití y Surinam, como que no tienen acuerdo con Colombia. Listo. Pues las preferencias arancelarias. En el marco de este acuerdo, Colombia recibe preferencias arancelarias del 100% en 1.074 productos por parte de Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana. Por su parte, Colombia otorga a los 12 países preferencias arancelarias del 100% en 1.128 productos. Esos productos que Colombia recibe son el tabaco, poliestirenos, maquinaria agrícola, sulfatos de amonio, cloruro de potasio, policloruro de vinilo, sulfatos de calcio, polipropileno, almidón de maíz, textiles, entre muchos otros. Y los productos en los cuales Colombia le otorga a CARICOM son gasolinas, aceite para lubricantes, alambrón desperdicios, desechos de fundición, yeso natural, nuez moscada, pescados, sales, ésteres, entre muchos otros. Bueno, entonces sigue el acuerdo entre Chile y Colombia. El acuerdo de libre comercio entre los gobiernos de República de Colombia y la República de Chile fue suscrito el 27 de noviembre de 2006 y entró en vigencia el 8 de mayo de 2009. Dentro de las nuevas políticas comerciales acordadas con Chile se logró mejorar las relaciones bilaterales en los campos de inversión, asuntos laborales, facilitación del comercio, servicios y obstáculos técnicos al comercio, y fueron derogados de los decretos 3146 de 2004, 3234 de 2004, por medio de los cuales se fijan gravámenes arancelarios a importaciones procedentes originarias de Chile. En el texto de este acuerdo quedó plasmado en 22 capítulos. Los capítulos recogen aspectos que consignan las disciplinas generales acordadas, muchas de ellas comunes en las negociaciones tanto multilaterales como bilaterales. Incorporan elementos particulares conseguidos tanto por Colombia como por Chile en la negociación. Y una de las características de este acuerdo, pues, que permita ampliar y dinamizar las relaciones bilaterales y tener un socio comercial de amplia trayectoria. Con una economía de 18 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto de 240 millones de dólares, entre otras variables que reflejan su solidez. Esa cifra es del año 2015. Para ese año, las exportaciones no mineroenergéticas hacia este destino representaron un 62% del total. Los sectores de este tipo que más exportaron fueron materias plásticas y manufacturas, azúcar, automóviles, papel y sus manufacturas y farmacéuticas. Y los sectores que más importaron fueron frutas, papel y sus manufacturas, tabaco, cigarrillos, maderas, manufacturas y cobre. Y listo. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Entonces, bueno, obviamente cuando tocamos pues estos dos acuerdos, ¿sí? Son bastante importantes y bastante relevantes para la ejecución que ha tenido pues el país con relación a la evolución de estos acuerdos, ¿sí? De estos acuerdos como tal. Vamos a ver algunos ítems. Voy a compartir acá mi pantalla. Bueno, voy a detener ya la pantalla de Héctor. Héctor, muchas gracias.
bastante completo. Y acá pues vamos a ver unos ítems que ingresaron en ese acuerdo, ¿listo? Tanto para Colombia, ¿sí? Como para CARICOM, perdón. Las truchas, las águilas, las carpas, los escualos, el pescado, las truchas, los salmones. Vamos a ver qué más encontramos así como características. Los escualos, las águilas, bueno, el róbalo, los filetes congelados, camarones, eh, la harina, el polvo, la harina con polvo, la leche con nata, las cebollas, entre otros. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y voy a crear para ir sacando, o sea, ya tenemos una nota. Obviamente, pues de los que participaron, los que no, pues participarán, esa nota pues se quedará para la siguiente semana, es decir, para dentro de 8 días, ¿listo? Y vamos a sacar una nota con relación al foro, ¿listo? Para ir evidenciando y sacar pues otra nota adicional, ¿listo? Esta, ya voy a colocar el foro de una vez. Esta es la semana 3. Esta es la semana 3. Vamos a subir allí un foro. Voy a subir allí un foro. Espérenme un momento, ya lo voy a colocar allí. Y dice así, TLC. TLC. Indique las características más relevantes de los TLC vistos el día de hoy. Más bien la noche de hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan ingresando y me cuentan si ven el foro. Ya el foro debe estar allí en la semana 3. Y si pueden participar. Y si pueden participar, pues vayan diligenciándolo, por favor. Entonces, por favor, cuéntenme si encontraron el... Sí, señor. Ah, listo. Entonces, por favor, vayan participando y ya les voy dando el tiempo.
Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Es de los que hemos visto o de los que a nosotros nos tocó? No, pues el objetivo es como retomar algo de todos los que vimos esta noche. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno. Ay, profe, yo me perdí un momento. ¿En dónde se encuentra? ¿En qué semana? Semana 3, foro semana 3. A ver. Ah, ya la encontré. Bueno, entonces, por favor, vamos a ir terminando la sesión de hoy. Yo les pido que en estos minutos que le quedan de clase, primero, sean para responder el foro. Segundo,
para que por favor pues recuerden que nosotros debemos de darles unos minutos para que ustedes respondan el seguimiento a la clase, ¿vale? Entonces, ahora sí, por hoy dejaríamos hasta acá. Chicos, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Gracias, profe, Profe, igualmente. ¿el foro ¿Hasta hasta qué hora queda el foro abierto? No, el foro queda abierto de forma ilimitada, pero el objetivo es que como tienen el tiempito, es que lo hagan ya. Pero pues, es decir, ese no hay problema si lo diligencian hoy o mañana. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. A Hasta luego. ustedes. Muchas gracias, profe. Hasta Muchas gracias a luego. ustedes. Gracias. Buenas noches. Que estén bien.